extraído de la subprueba que vino para el ascenso de escala magisterial del 2018. Yo no sé qué me piden todavía, no puedo empezar a leerlo porque no sé lo que necesito del texto. Mi objetivo principal es comprenderlo, sí, pero exactamente qué quieres del texto. ¿Quieres el tema, la idea principal? ¿Quieres el significado de una palabra? ¿Qué necesitas? Para eso primero miro mi pregunta entonces. Mi pregunta es la que me dice qué busco. Según el texto, ¿en qué lugar las taricayas suelen construir sus nidos? Ahora sí sé lo que me piden. Otro detalle que lo vamos a ver la otra clase, cuando veamos niveles de comprensión lectora, nivel literal, inferencial y crítico. Las preguntas que se plantean en comprensión lectora, todas las preguntas tienen siempre un nivel. O puede ser nivel literal, o puede ser nivel inferencial, o puede ser nivel crítico. No hay otra forma. Todas las preguntas, repito, de comprensión lectora que te proponga el Ministerio de Educación, que te proponga la prueba PISA, que es internacional, todas van a tener 3 niveles únicamente, literal, inferencial y crítico. Ahora, dentro de la clase podemos hacer un nivel más que se llama el nivel creativo, pero en las pruebas vienen 3, literal, inferencial y crítico. La pregunta entonces es, ¿cómo reconozco, profesor, qué nivel es? Eso lo vamos a ver en la otra clase, repito, pero acá te voy a explicar un adelanto. Por ejemplo, cuando tú ves que una pregunta empieza así, mira, según el texto, y luego dice acá, ¿en qué? Repito, si la pregunta dice según el texto, va una coma, también aquí puede variar, ¿eh? Puede decir así también, no solamente según el texto, puede también acá aparecer según el autor, según lo expresado en el texto, según lo dicho por el autor. Diferentes formas que lo pueden cambiar, eso puede variar. El hecho es que van a empezar así, según el texto, según el autor, más el qué, puede ser el cómo, puede ser el cuánto, puede ser el cuándo, cuál, puede ser dónde. Repito, si tú ves que tu pregunta inicia con esto y se le suma a ello una pregunta que inicia con qué, cómo, o cuánto, o cuándo, o cuál, o dónde, ten la seguridad que esta pregunta esté en nivel literal. Mira lo que te estoy diciendo, esa estrategia tan útil que te va a servir para reconocer el tipo de pregunta. Si empieza con esta forma, le sigue cualquiera de estos, la pregunta casi al 100% va a estar en nivel literal. ¿Y qué significa, profesor, que esté en nivel literal? ¿En qué me beneficia eso? Te beneficia mucho. ¿Sabes por qué? Porque toda pregunta que esté en nivel literal va a tener respuesta explícita, o sea, escrita en el texto. ¿Qué hago entonces? Voy con toda seguridad a buscarlo el texto, porque sé que va a estar la respuesta escrita ahí. Pero si fuera inferencial mi pregunta, por más que yo vaya al texto y lo lea 1000 veces, no lo voy a encontrar, porque el inferencial no aparece escrito. Hay cosas que aparecen explícitas, pero hay cosas que se sobreentienden. Esas cosas que se sobreentienden son inferenciales porque no aparecen escritas, no aparecen dichas, pero están ahí, escondidas. Entonces, saber qué nivel tiene la pregunta es importante porque me va también a mí a permitir saber cómo voy a ir al texto a buscarlo. En este caso, yo encontré que mi respuesta tiene que estar escrita en el texto. Me piden el lugar. Me piden un lugar específico en el cual las taricayas suelen construir sus nidos. Ahora, yo te pregunto algo importantísimo aquí. Maestro, maestra, ¿usted podría decirme cuál va a ser el tema del texto con solo ver la pregunta? ¿Podríamos saber de qué nos va a hablar el texto con solo ver la pregunta y sin haber leído el texto? En la orilla de los ríos. Las taricayas. ¿Cuál podría ser el tema, el sujeto? ¿De quién se está hablando? Mira, ¿en qué lugar las taricayas suelen construir su nido? ¿De quién se está hablando? De las taricayas. De las taricayas. De las tortugas. Ahí está, mira, ve. O sea, el que hace la prueba no puede evitar eso, porque si no hace esto, tú no le entenderías la pregunta. Entonces, mi método, el método que yo he diseñado, maestros, para analizar textos, es el que se basa en las preguntas y alternativas. Cualquiera que te enseñe a comprender textos no lo hace así, porque no toman en cuenta las preguntas ni las alternativas para comprender el texto. Mi método sí lo toma. Y date cuenta que funciona, mira. La misma pregunta tiene información que te puede ayudar a entender el texto. En este caso te das cuenta que la temática aquí aparece en la pregunta, mira. ¿En qué lugar las taricayas suelen construir sus nidos? Yo sé que en el texto se va a hablar de las taricayas entonces. Ese es mi posible tema. Ese es mi posible tema. Ahora, yo busco el lugar donde construyen sus nidos. Imagínate que tú no sabes qué son taricayas, no tienes ni la menor idea. Cuando yo veo aquí construir sus nidos, ¿a qué me hace referencia? Las taricayas tienen que ser un ave, dice nidos.
O puede ser un reptil también, porque el reptil también hace nidos. Mira, tengo dos opciones. O es un ave o es un reptil. Cuando yo veo mis alternativas, dice, en la arena del mar, en la orilla del mar, en la orilla de los ríos. Veo que se repite constantemente. Aquí ve, orilla, orilla, y veo que mar, mar y ríos. O sea, debe ser un animal entonces relacionado al agua. Me inclino por un reptil. Ahora sí, voy al texto, mira. Yo sé que se va a hablar de las taricayas. No sé qué son. Son animales, pero no sé qué son exactamente. Pero veo que se relacionan con el agua. Voy al texto. Bien, voy al texto. Con solamente mirar la imagen, el título, ya puedo saber de qué se habla, mira. Y aquí dice, las tortugas taricayas. Ya sé que ese es mi tema. Mi tema son las tortugas taricayas. Es más, rastreo. Hola, soy la tortuga taricaya. Mi nombre científico es, ¿de quién está hablando? De la tortuga taricaya. Pero tú no te han preguntado el tema, te han preguntado el lugar donde ponen sus nidos. Ahora sé que se habla de la tortuga taricaya correctamente. Mi pregunta es literal. ¿En qué lugar ponen sus nidos? Yo sé que es literal, por lo tanto sé que la respuesta tiene que estar escrita en el texto. Con toda seguridad voy a rastrear y buscar la respuesta, porque sé que tiene que estar escrita. Lo que sí ten cuidado es que puede estar parafraseada, puede estar dicha de otra manera, eso sí, pero está explícita. Aquí me dice, hola, soy la tortuga taricaya, mi nombre científico es tal, tal, tal. ¿En dónde habita? En los ríos amazónicos del Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ojo, dice ríos, no dice mar, dice ríos. Dice acá, el tercer párrafo, ve, algunas veces me acerco a la orilla, se supone del río, porque sabemos que vive en los ríos, no en el mar, pero solo para poner mis huevos. Te pregunto, ¿acaso yo no te dijo de manera literal aquí dónde pone sus huevos? Algunas veces me acerco a la orilla para poner mis huevos. ¿Dónde pone sus huevos? En la orilla, de los ríos. ¿Te das cuenta? Entonces vienes aquí con toda seguridad porque sabías que estaba literal, fuiste al texto a buscarlo con toda seguridad, sabiendo que ahí va a estar la respuesta. Marcas esto. Desde la pregunta tú sabías que se hablaba de taricayas. Desde la pregunta sabías que la respuesta está en el texto. ¿Por qué? Por estas marcas, mira. Y por eso tu lectura fue más rápida, porque sabías lo que buscabas y sabías dónde lo vas a encontrar. En este caso, literal. ¿Te das cuenta cómo tu lectura ahora tiene sentido? Lo haces ya en función de algo, de un propósito. ¿Y dónde sacas el propósito? En la pregunta. Porque si tú no lees primero la pregunta, vas a leer todo el texto, pero no sé para qué, porque no sabes qué quieres todavía. No tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque procedido de una manera adecuada. Primero entender qué tipo de pregunta, entender de quién se habla e ir al texto sabiendo que ahí va a estar la respuesta de manera explícita. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!